Y en esta hora acá en D-News vamos a compartir las últimas informaciones que tienen que ver con el estado y la situación actual de El Pollo Carvajal, gran aliado del chavismo en Venezuela, que se ha declarado culpable de los cargos que se le imputan y podría pasar el resto de su vida en una prisión. Vamos a ver en pantalla el comunicado que así lo confirmaba, donde pues las autoridades hablan de este ex general venezolano que se declara culpable de narcotráfico, tráfico de armas y drogas. El ex general Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y delitos relacionados con armas. También se dice en este comunicado que Hugo Armando Carvajal Barrios explotó su cargo como director de inteligencia militar de Venezuela y olvidó su responsabilidad con el pueblo venezolano para perjudicar intencionalmente a los Estados Unidos. Esto lo declaró Robert Murphy, director interino de la DEA. Y pues se reitera entonces que tras años de intentar evadir la ley, probablemente pase el resto de su vida en una cárcel. Para ampliar esta noticia, acá en DNews hasta ahora vamos a establecer un contacto con Casto Ocando, quien es periodista de investigación y está desde la ciudad de Miami para hablar con nosotros de este tema. Te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y efectivamente se trata de una decisión muy importante. Estos cargos por los cuales se acusa o se declara culpable Hugo Carvajal tienen que ver con un cargamento de 5.6 toneladas que él ayudó a enviar a México en un avión DC-9 en el 2006. Pero quizá la más importante consecuencia de esta declaración de culpabilidad no sea el hecho de que él admita, digamos, la culpabilidad de estos delitos que se le acusa, que por cierto tienen una condena mínima de 50 años y máxima de cadena perpetua, de modo que efectivamente va a pasar el resto de su vida en prisión. La importancia de esto es que se produce esta declaración una semana antes de que inicie digamos, el juicio público en las Cortes Federales de Manhattan, y naturalmente es un mecanismo, digamos, la declaración de culpabilidad se usa también como una forma de llegar a un acuerdo, lo que se llama en inglés plea bargain, que es básicamente un acuerdo de cooperación en la cual la persona que, en este caso Carvajal, que naturalmente no tiene muchas esperanzas de salir victorioso en este juicio, entonces intenta abrir una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y decirle, tengo información importante, jugosa, que a ustedes les pudiera interesar, que pudiera abrir otras investigaciones criminales también importantes que implica operadores conectados a la dictadura de Venezuela, de Cuba, probablemente operadores iraníes en Estados Unidos que él puede, digamos, suministrar, y esto yo creo que es la parte más significativa de esta declaración de culpabilidad. Sí, definitivamente, porque además esto es una bomba política, una bomba jurídica, donde se confirman todos estos nexos entre miembros del alto mando del chavismo y, por supuesto, el narcotráfico, grupos terroristas. Así que, Casto, de acá pueden surgir nuevas líneas de investigación. ¿Hacia dónde crees que va a ir dirigida la declaración o la cooperación de Carvajal, pues, con las autoridades? Bueno, mira, los abogados de Carvajal ya habían ofrecido, al menos desde hace varios meses, primero a la fiscalía del caso, que está al frente de este caso, que naturalmente, digamos, son representantes del Departamento de Justicia, y lo que ellos incluyen es sumamente interesante. No solamente tiene que ver con el tema del narcotráfico en sí, la participación activa de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y otros operadores del régimen, cosa que ya se había, por cierto, que está en otros juicios que no tienen que ver con Carvajal, es decir, que hay bastante información, pero ha dicho, por ejemplo, ha hablado sobre una red de espionaje en el Cono Sur, por ejemplo, para espiar los países de Sudamérica. Ha hablado de los agentes infiltrados cubanos, iraníes,
que él pudiera ayudar a identificar. Ha hablado, por ejemplo, de líderes y financistas del Tren de Aragua, un tema muy sensible para la administración Trump, que él es capaz de identificar, y si esas identificaciones se producen. Y la otra cosa muy importante es que él también ha sugerido a través de sus abogados que podría suministrar nombres de estadounidenses que pudieran estar trabajando secretamente a favor de la dictadura de Maduro dentro de la burocracia del gobierno de Estados Unidos, lo cual es digamos, un tema extremadamente grave, muy preocupante, que inmediatamente tiene que haber llamado la atención. La otra cosa interesante es que esta declaración se produce prácticamente un par de días después que este exagente de la CIA, Gary Bernstein, básicamente está pidiéndole, que envió una carta a Donald Trump pidiéndole que considere ese testimonio, que suspendan este juicio, porque el testimonio no solamente es muy importante, sino que amerita, porque y hay que tener en cuenta que este agente de la CIA, que fue jefe de estación, jugó un papel importante, por ejemplo, en las investigaciones que se derivaron de los ataques del 9/11 en el 2001. Es decir, tiene una amplísima experiencia y él tuvo que haberse tomado la molestia de analizar estas evidencias que Carvajal tiene. Él dice que la situación es tan, o sea, la información que tiene Carvajal es tan sensible que él recomienda que Carvajal sea movido de la prisión federal donde está en este momento, en Nueva York, para una base militar, para comenzar con lo que se llama el debriefing, o sea, digamos, las entrevistas para que él pueda suministrar, porque pudiera ser objetivo de un atentado de asesinato, tanto por parte del régimen de Venezuela como por parte de los carteles y otras organizaciones que él pudiera estar denunciando en estos momentos. ¿Y cómo sería el proceso entonces para su traslado? ¿Cuánto tiempo podría tomar esto? Esto tendría que aprobarlo primero el Departamento de Defensa. Él ha sugerido particularmente una base militar de los marines en la localidad de Cuántico, que por cierto es la misma sede nacional del FBI, de modo que obviamente los interrogatorios tendrían que ser, digamos, conducidos por agentes del FBI que técnicamente se encargan de las labores de contrainteligencia en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y esto naturalmente pone un acento muy importante. Esto es una propuesta, todavía no hay información de si la Fiscalía o el Departamento de Justicia ha aceptado esto para proceder. Es posible, porque además no tiene ningún costo. Es decir, la sentencia se va a producir, ya él se declaró culpable, es lo que ahora está negociando, en este caso Carvajal. Voy a entregar información para que me reduzcan la pena lo máximo posible, permitido, y de modo que no es no pone en riesgo la declaración de culpabilidad o el triunfo, digamos, legal del caso para la Fiscalía. Y esto es un factor importante porque ellos quieren siempre exhibir un triunfo en estas persecuciones contra personas vinculadas a narcotráfico, a narcoterrorismo. Pero esto básicamente pudiera estar ahora en movimiento, es decir, pudiera ya haber, aunque va a ser un poco complicado que esto se muestre públicamente, ¿no? Pero definitivamente existe muy ciertamente la posibilidad de que se desmantele estas redes de espionaje, de operadores, de financistas, de personas que están penetradas dentro digamos, del sistema judicial o del gobierno federal de los Estados Unidos, que yo me imagino ahora están sumamente preocupados y hay que recordar que Carvajal jugó un papel, si me permites contar esta pequeña historia, Claro. mira, Carvajal jugó un papel importante en, digamos, el reclutamiento de un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela en el 2008, una persona que era el jefe de inmigración de la embajada, era la persona encargada de vigilar todo el proceso de entrega de visas, por ejemplo, tenía a su cargo, después ese señor fue ascendido a jefe de toda América Latina, es decir, se movió luego de la embajada de Caracas para Washington y esa persona fue reclutada por Carvajal. Carvajal lo sedujo a través de sobornos, a través de mujeres bellas, yates, paseos a lugares paradisíacos en Venezuela, y básicamente lo comprometió, y esta persona luego fue descubierta, por supuesto lo juzgaron, lo condenaron a 7 años y medio,
en el año 2009, es decir, ya debe estar libre, pero le quitaron todo lo que había comprado con esos sobornos que le pagó Carvajal. Por supuesto, Carvajal tiene que haberle pagado sobornos o tiene que haber sabido qué otros funcionarios fueron también sobornados que no se descubrieron. O sea que él sabe muy bien de esta materia, es importante, él sabe cómo, y el régimen ha tenido, digamos, esta estrategia, ¿no? De pagar sobornos para mantener las cosas, como para evitar que digamos, una política más agresiva de Estados Unidos se dirija contra la dictadura. Y por eso es que es importante el potencial de este testimonio que Hugo Carvajal pudiera prestar si el Departamento de Justicia acepta finalmente llegar a un acuerdo de cooperación. Y dentro de este testimonio, Casto, ¿cómo sería esa cooperación, esa especie de alianza que hay de los estadounidenses con el gobierno de Maduro? ¿Cuál es específicamente la labor que tienen desde los Estados Unidos? Mira, ha habido casos en el pasado, no solamente de cooperación de agentes federales con otros gobiernos extranjeros, pero en el caso concreto de Venezuela, por ejemplo, recientemente hubo el caso de dos agentes de la DEA, perdón, uno de ellos estaba retirado, que fueron procesados, fueron encarcelados y condenados, por supuesto, por venderle información confidencial al empresario colombiano Alex Saab, que es el, por supuesto, señalado por Estados Unidos de ser el gran testaferro de Nicolás Maduro. Estas personas les estaban dando la información del expediente, ¿no? A Alex Saab por una cantidad importante de dinero, de modo que existe la posibilidad de que alguien, personas, ¿no? A diferentes niveles pudieran estar pasando información, vendiendo información, alertando al régimen cuáles son las medidas que pueden venir, cuáles son y recordemos también, hay muchas, digamos, hay varios casos que tienen que ver con el caso de Venezuela, pero Venezuela no es el único caso. Hay casos, por ejemplo, de la DEA en el caso de Colombia, en México, pero básicamente existe una posibilidad y esto por supuesto es parte de una estrategia que tiene en el caso concreto de la dictadura de Nicolás Maduro, de que ellos utilizan el dinero para obtener información directamente de los agentes, incluso en algunos casos hay agentes que trabajan para evadir, para tratar de advertirle, por ejemplo, mira, va a venir una investigación sobre esto, la gente puede lograr la salida. Es decir, aquí ha habido muchos casos de espionaje que han terminado con estas personas escapando. En el caso, hay varios casos de esto. De modo que Ujú. se trata de una estrategia muy importante que se mantiene a base de, por supuesto, mucho dinero, dinero sucio, dinero probablemente del narcotráfico y la corrupción, que Ujú. está logrando estos efectos. Y esto, por supuesto, es un tema muy sensible para los investigadores aquí en Estados Unidos, porque siempre hay la sospecha de que las personas que están trabajando en law enforcement, en todas estas agencias, pudieran estar trabajando a su vez como dobles agentes. Y esto es parte, digamos, de la preocupación y de las investigaciones generales que ahora pueden iniciarse con esta información que Hugo Carvajal, el pollo Carvajal, puede aportar. Sí, una verdadera bomba la que puede explotar entonces con las declaraciones de Carvajal. Pero ahora te pregunto, ¿no? Porque hablábamos que es muy probable, es prácticamente seguro que tenga la condena a cadena perpetua, que pase el resto de su vida en una cárcel. Realmente, ¿qué tanto se podría reducir la condena de Carvajal si aporta esta información sensible? Mira, es difícil de decirlo. Ha habido casos de referencia, por ejemplo, Cliver Alcalá, que también fue coacusado de Hugo Carvajal. Los dos fueron acusados estaban incluidos en la misma acusación. Fue condenado también a una pena de 34 años. Es decir, se trata de un tema complicado porque es un tema de narcotráfico. Hay, digamos, sentencias muy obligatorias que quizá no se pueden bajar. A lo largo, o sea, después de la sentencia puede producirse luego una serie de reducciones dependiendo del comportamiento del tiempo de prisión o quizá una oportunidad para salir más temprano, pero es muy difícil prever qué tanto puede bajar y naturalmente esto tiene que ver con la calidad de la información que él Ujú. pueda suministrar. Si él puede ayudar digamos, producir
capturas importantes que a su vez conduzcan a otros operadores y se hace, digamos, una investigación mucho más grande, esto pudiera naturalmente beneficiarlo. Es decir, hay una valoración, por ejemplo, en el caso de otras personas del régimen de Venezuela, como Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, que fue condenado a 14 años, luego le redujeron la pena mucho más, como a 8 o 7 años, y ya está en libertad, ¿no? De modo que es posible que se produzca una reducción, pero otra vez va a depender del nivel de valoración que las autoridades federales den a esa información y sobre todo las consecuencias, ¿no? Que se produzcan capturas. Entonces, allí, cuando eso ocurre, lo que va a pasar ahora, si se llega al acuerdo, es que se pone en suspenso el juicio, no se produce una sentencia, se inician las investigaciones, pueden pasar hasta 5 años mientras sin darse la sentencia, mientras se avanzan en estas investigaciones y después al final, cuando se termine de hacer la investigación, por supuesto, Carvajal tiene que estar disponible, protegido, tiene que, o sea, probablemente le van a dar una identidad distinta, lo van a ubicar en un lugar con un grillete, esas son las opciones. Pero al final, cuando se termine toda la investigación derivada de la información que suministre, entonces es cuando se hace la valoración de decir, bueno, ok, hemos logrado esto, hemos capturado tanto, hemos decomisado tantas cuentas bancarias o hemos capturado tantos espías, entonces esto amerita una reducción y esto es una evaluación que se hace a posteriori, el juez tiene que considerarlo, pero definitivamente todo va a depender de la calidad de la información para que se produzca una reducción sustancial de la sentencia. Claro, claro, entendemos. Casto, a nombre de todo el equipo te agradecemos enormemente por esta extensa explicación a cabalidad, porque pues ayudas un poco a toda nuestra audiencia en toda Latinoamérica a entender esta situación y por supuesto los nexos del gobierno venezolano con estas organizaciones criminales y delictivas. Así que muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en esta mañana. Con mucho gusto.